Bienvenidos a Ambato Visión y Cachapamba TV, Cachapamba, el informativo de los barrios, en nuestra sección de elecciones 2023, en nuestro nuevo segmento Mi Voto. Continuamos con la sesión de entrevistas con los candidatos a la próxima elección para asambleístas. Tenemos el gusto de presentarles a Esteban Torres, representante de la provincia de Tungurahua, quien era, se podría decir, es asambleísta. Señor Torres, bienvenido a Ambato Visión y Cachapamba TV. Gracias por la invitación. Un saludo a Ambato Visión y a toda la audiencia. Señor Torres, para nosotros es un gusto tenerle hoy día porque primero quisiera saber cuál es su opinión sobre estos canales alternativos y de alguna forma el papel que ahora mismo están jugando en estas nuevas elecciones. Bueno, lo primero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y respecto del tema de Tungurahua, yo siempre he creído que la política es la representación directa de los electores por encima de cualquier bandera o ideología política, que además la política es la solución y la búsqueda de bienestar y de progreso, de mejorar lo que vivimos en el día a día. Y así lo interpreté en la asamblea, en donde además pude destacarme, y creo que las designaciones de las que fui objeto también hablan de la provincia, porque desde 1979 no había un tungurahuense alcanzado, por ejemplo, la vicepresidencia de la asamblea y otras dignidades. Bueno, respecto de los medios digitales, es fundamental su importancia, precisamente porque los medios tradicionales, que digamos no han perdido su vigencia, no alcanzan todos los públicos específicos, especialmente el público joven. ¿Y qué es lo que yo detecto en esta campaña con muchísima fuerza, que lo detecté hace 2 años de la campaña de la asamblea, pero que se vive en esta elección con mucha más importancia? Estos canales, estos medios digitales que con sus propias audiencias llegan a los lugares donde tienen que llegar. ¿A qué me refiero? Hay canales muy pequeños, por ejemplo en Huambaló, pero que consume la gente de Huambaló. Hay canales muy pequeños y nuevos y frescos, por ejemplo, en otros cantones, en Píllaro, que son consumidos porque hablan de los temas locales. Y eso es una de la revolución informática que estamos viviendo, y por eso muchos dicen, porque a mí me acabo de enterar que el gobierno a sus amigos de los grandes medios nacionales ha dicho: a Torres no le dan una entrevista. Bueno, hay otras formas entonces de llegar a los ciudadanos sin incluso estar en esos grandes canales, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta, que justamente es la razón por la que le invito a este especial de entrevistas a asambleístas, a ex-asambleístas incluso, porque muchos de ellos están ahora mismo nuevamente postulándose para esta dignidad, y de alguna manera le han relacionado hasta incluso como con los correístas. dígame eso, ¿cómo pasó eso? Yo creo que la política ha perdido un poco esa altura, que no sé si alguna vez la tuvo, pero ese ataque cuando las propuestas se quedan vacías a lo personal, sin duda, bueno, yo he sabido ya primero aceptarlo, ya me he hecho de caucho, pero por ejemplo, cuando inició el juicio político y pensaban que yo iba a ser interpelante desde el principio, yo me incorporé como interpelante los últimos días, pero no fui proponente. Sé que existió una reunión en el Ministerio de Gobierno, en Carondelet, en donde dijeron quiénes iban a ser las posibles figuras de ese juicio y cómo les atacamos y les destruimos. Y sé que en reunión del Ministerio de Gobierno dijeron, por ejemplo, a Torres: a ver, ¿le podemos decir que se ha robado? No, porque no hay juicios, no hay problemas en Contraloría. ¿Le podemos decir esto? No. ¿Qué vamos a decirle? Que es homosexual. Vamos a decirle que es correísta y una serie de cosas. Entonces, claro, ese tipo de ataques que uno primero los toma mal porque afectan, digamos, de alguna manera personalmente, también uno le da la vuelta y dice: ¿cómo pueden en el siglo XXI seguir teniendo ese tipo de ataques absurdos? Cuando además significa, de alguna manera, una ofensa también a ciertas personas que luchan día a día por esa condición y más cosas, ¿no? Entonces, es así. Hay una cuestión de decir correísta, de todo. En el fondo, yo creo que los ecuatorianos y los tungurahuenses saben, y además yo he madurado mucho en política. Yo hoy soy capaz de sentarme con la persona que está en la orilla ideológica contraria y buscar puntos medios a un problema.
Y eso me hace pensar en algo que cuando le hice la invitación, me gustó que no estamos buscando prepararnos para las preguntas, porque he tenido esa experiencia de que me dice, ¿y qué temas vamos a hablar? Y de alguna forma eso como que me pone a pensar muchas cosas, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa parte de ser así muy ambateño. Así es. De frente. Los ambateños somos valientes. Y hablarlo bien claro. Muy aparte de ser una ideología de derecha o de izquierda, la idea de estas entrevistas es especialmente para poder compartir conocimiento, poder entender los dos lados de la historia, se podría decir, porque en el Ecuador estamos en democracia expuestos a este tipo de ideologías y hay que respetarlas. Y eso me lleva a otra pregunta, señor Torres, porque tenemos un par de preguntas que no quiero descartar. Atentos a todas, si hay tiempo mejor. ¿Quién es Esteban Torres? Bueno, ¿quién soy? Soy un abogado joven ambateño de 33 años, que me gusta la profesión, me gustaron siempre las letras desde que estaba en el colegio, que he encontrado una vocación política, que de alguna manera también he podido expresarla políticamente al haber ganado una elección, al haber ejercido un cargo, pero fundamentalmente soy una persona absolutamente frontal, directa, perseverante, no me rindo, y soy muy leal también. Creo que un rasgo de mi personalidad es una lealtad con los amigos, con las buenas personas, y en este caso también con quienes ya me dieron un voto hace 2 años y a quienes aspiro que nuevamente tengan esa posibilidad, porque yo tuve un ofrecimiento de ser candidato nacional, me ofrecieron que vaya de candidato en la lista nacional, pero yo entendí que esta elección, más allá de que una elección a nivel nacional hubiera sido casi mucho más sencilla, si se puede decir, yo sentí que tenía que enfrentar a mis electores y decirles, esto he hecho 2 años, ustedes me han visto en acción, quizás muchos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero hay una conclusión, nadie puede decir que yo fui a calentar el puesto, que fui a jugar con el celular en las sesiones, como habían algunos legisladores, o peor aún, que fui a vender el voto en el juicio político, que yo creo que fue evidente para todos, especialmente en el caso de Tungurahua, en donde hasta se negoció una gobernación a cambio de un voto, ¿no? Yo creo que eso reconocen incluso mis detractores y por eso tengo la frente en alta y la cara para venir a presentar una elección. Y eso me hace pensar también que de alguna manera estamos tal vez enfocados en también mejorar la imagen del partido político, en este caso del Partido Social Cristiano, que de alguna manera ha habido también algunas personas que se salieron de ese partido en los momentos más difíciles, como quien dice. A ver, lo primero, esas de las personas que salieron, que fueron 4, yo como era el jefe de esa bancada legislativa, lo puedo decir, se fueron porque vendieron su voto al gobierno. O sea, en el caso específico de una legisladora del Oro, hubo 22 cargos a cambio de eso. Entonces, si el gobierno entendió que la política era comprar votos y por el otro lado nosotros sosteníamos que había que tener una tesis en algo que había preocupado a los ecuatorianos, como era una corrupción en las empresas públicas, es evidente que esas deserciones, esas específicas, se fueron por una compra-venta de votos. Ahora, esto es importante también saber, quizás yo me convertí en una de las caras del partido, pero yo soy presidente en Tungurahua del movimiento Tiempo de Cambio. Es un movimiento fundado en Tungurahua que discute temas locales y provinciales y que siempre ha tenido una alianza con el Partido Social Cristiano en las últimas elecciones y nos ha ido bastante bien, y este es el caso similar, por eso yo soy candidato en esta asamblea por la lista 661, y 61 es cambio. Sí, estaba mirando en la biografía de que actualmente estamos como presidente, ¿no? del partido, en este caso es número 61. 61 es un movimiento provincial que además no lo dejamos de trabajar y por eso pudimos hacer la primera primaria en todo el país, porque estas elecciones inmediatas nadie estuvo realmente preparado para tener cuadros y candidatos. Nosotros logramos hacer la primaria más rápida y es porque tenemos jóvenes y nuestra lista está compuesta de jóvenes profesionales, les va muy bien en el sector privado, no es que viven de lo público, entonces esa es también nuestra carta de presentación como lista. Y está muy bien eso, me gusta que estemos trabajando, esté activo el movimiento, no solamente estemos presentes cuando hay elecciones. Gracias. Lo importante de estos programas que estamos buscando compartir es de que la juventud también participe. La idea es de tener cada vez más jóvenes políticos y eso pues hace que tengamos mejores elementos. Sobre todo buenos políticos, porque yo veo en la política actual
malos políticos, o sea, personas jóvenes incluso que entienden que la política es otra cosa, entienden que el cargo público es el dinero fácil y rápido, entienden que la representación popular es la vanidad de los cócteles y los viajes, y eso realmente no es la política, ¿no? Y yo respeto a quienes tengan esas aspiraciones, pero no es para estar en la política, vayan a lo privado. Y por eso es que se buscan sobre todo jóvenes preparados, honestos y con ganas de trabajar, ¿no? Que es lo importante. Y eso es muy importante lo que acabamos de decir, que sean jóvenes. Ahora, la idea aquí es de que también hay una ideología en donde se convierte en una dualidad, en donde somos de derecha, somos de izquierda, muy poco nos enfocamos en el centro, pero lo que yo me pregunto es, también yo he escuchado del capitalismo positivo, o en este caso todo es positivo y todo también puede ser usado para lo positivo. Hay mucha gente que se identifica con ciertos partidos políticos, sin embargo, lo fundamental es lo que acabamos de decir, de que si tenemos idea de hacernos ricos, pues lo privado es lo que es para ustedes, pero lo que es lo político, lo que es trabajar en lo social, creo que ahí es otra historia. Yo por eso, ante esta pregunta, si soy por ejemplo de derecha o de izquierda, evidentemente no soy de izquierda, pero yo me defino como un conservador. Como un conservador, y no es esto una contradicción, pero hay una rama del conservadurismo moderno que, por ejemplo, defiende, es muy nacionalista, defiende los valores de cada sociedad, en este caso de la ecuatoriana, los valores tungurahüenses, ambateños, defiende los valores de la familia, defiende los valores incluso de la naturaleza, porque el conservador también busca conservar, cuidando el medio ambiente, y que por supuesto es una causa incluso transversal. Yo veo a muchas personas de la izquierda que defienden causas que yo he defendido, y es porque hay a veces luchas comunes, y por eso yo creo que a veces pintarnos como derecha o de izquierda sirve en el tema dialéctico, quizás más público, pero en la práctica hay muchas cosas que nos unen a personas de izquierda, de derecha, incluso con quienes se dicen progresistas. Hay muchas causas en común. A veces queremos la misma solución, tenemos un camino distinto para lograr esa solución. Lo importante es sentarse en la mesa como personas maduras, y si es un tema político, públicamente decir: yo tengo esta visión para el país, ¿cuál es la tuya? En esto podemos acordar, y yo creo que hay dos temas fundamentales en los que vamos a requerir que los políticos sean maduros y se sienten a dialogar: resolver la inseguridad y levantar en algo la economía ecuatoriana. Todos queremos eso, entre personas decentes, por supuesto. Lo importante es ver cómo lo hacemos. Y justamente esa es la próxima pregunta: ¿cuál es el proyecto que tenemos para, en especial, la provincia de Tungurahua? Pero vamos a eso, a tomarlo en este pequeño descanso que vamos a hacer para irnos a los próximos comerciales. Le agradecemos a Universópolis, a English is Possible, así que vamos a ver los comerciales en este pequeño corte. Muchas gracias por estar aquí. No se muevan, que continuamos. English is Possible nace como una necesidad de aprender el inglés de una forma tranquila, sin estrés y sin presiones. En un mundo tan rápido, aprender inglés de esa manera es todo un reto.
Bien, estamos de regreso aquí en Ambato Visión y Cachapamba TV, Cachapamba, el informativo de los barrios. Un informativo donde buscamos estar más cerca con la noticia, con la información, de una forma más independiente, alternativa. En nuestro programa de hoy, en esta serie de entrevistas, Mi Voto, Elecciones 2023, nuestro invitado Esteban Torres, estábamos platicando justamente cuáles son los proyectos que estamos presentando para Tungurahua, para nosotros como ciudadanos acá de Ambato. ¿Cuáles serían sus propuestas? Bueno, yo tengo una particularidad respecto de los otros candidatos, y es que al haber sido asambleísta, yo me propuse en mi plan de trabajo para 4 años presentar una serie de proyectos de ley, fiscalizaciones, que las cumplí en los primeros 2 años. Entonces, en mi rendición de cuentas, que la hice justo antes de la muerte cruzada, demostré cómo cumplí el tema de presentación de proyectos de ley. Y además, no nos olvidemos que la nueva elección es no para 4 años, es para 18 meses, un periodo muy corto. Y por eso a veces veo con preocupación que hay algunos candidatos en la provincia de Tungurahua que dicen: tengo 10, 15 proyectos de ley, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y no saben que en la práctica ninguno de ellos podrá ver la luz, porque si uno obtiene respaldo político, y eso es muy complicado en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley desde que se presenta hasta que puede ver la luz y supera ya incluso un veto presidencial, se demora de entre 9 a 1 año. Es decir, ¿cuántos proyectos de ley de aquellos ofrecimientos que se están haciendo, muchos de los cuales ya están presentados, se podrán cumplir? En mi caso personal, de los 14 proyectos de ley que yo presenté en la asamblea pasada, 3 fueron ya ley, se hicieron ley. Uno es muy importante, de protección a los empresarios para que sus productos tengan prioridad cuando se exhiben en perchas de grandes supermercados, una manera de apoyar a emprendedores locales, y que lo están cumpliendo algunos centros supermercados. Evidentemente faltan controles. Otro también fue una reforma al Código Orgánico Integral Penal en materia de delitos y penas, que se incluyó con otras reformas y que también se hizo realidad. Eso en lo que tiene que ver a mi gestión personal, que además estuvo con procesos de fiscalización por el abandono de las vías y obras en Tungurahua, que es terrible. Pero esto es importante saber, yo creo que la gestión de la próxima asamblea y la gestión de los próximos asambleístas estará muy conectada a un nuevo gobierno, porque va a haber un nuevo gobierno, y ese nuevo gobierno deberá presentarnos su visión de materia de seguridad y economía. Tiene además el gobierno un arma muy importante, que son los proyectos económicos urgentes, proyectos en donde 30 días eso se hace ley. Por eso es importante saber hacia dónde se va a caminar, y así como llevamos nuestras agendas personales, todo aquello en lo que vayamos a trabajar, que haya la consonancia, si hay buenas ideas del Ejecutivo, para que eso vea la luz, porque la Asamblea por sí sola no camina, y el Ejecutivo por sí solo tampoco lo hace. Hay que aquí buscar una unión para que las cosas vean la luz y resuelvan problemas. Muy interesante a veces lo que se hace en la asamblea, y a veces no tenemos el conocimiento de qué es lo que está pasando, solo nos enfocamos en ciertas noticias que ponen en los canales tradicionales y que son malas generalmente, ¿no? Sí. Y esa es la pregunta que también me lleva a pensar, y le quiero preguntar a usted: ¿usted cree que en este caso los canales tradicionales también son parte de alguna forma de desprestigio y de un porcentaje bajo de credibilidad, de aceptación en la ciudadanía de la asamblea? No todos, algunos sí, por supuesto. Yo creo que así como en política se ven buenos políticos, malos políticos, políticos independientes, políticos que responden a intereses muy particulares, lo mismo pasa en todo, en jueces, en fiscales y también en medios de comunicación. En ciertos medios muy grandes, quizás nacionales, es evidente que la pauta genera algún tipo de compromiso, y cuando un banco es el mayor auspiciante de un medio de comunicación, sin duda puede caer en ese tipo de problemas, rescatando, y eso yo he rescatado siempre, la particularidad de algunos periodistas que incluso frente a pedidos o a presiones cumplen su rol de periodistas. Entonces, a veces sí, a veces hay estrategias mediáticas para desprestigiar a un actor político, a una institución. A veces esas propias instituciones dan papaya. Esto también hay que decirlo, no es que la asamblea es la monedita de oro de nadie. Hubo muchísimos errores, hubo discursos destemplados, yo lo puedo decir, o sea, incluso en pleno juicio político, cuando yo me había preparado durante muchos días para hacer una interpelación fuerte, firme, pero respetuosa al presidente de la República,
algunos legisladores tuvieron intervenciones disonantes donde hablaban de que no les alcanzaba el sueldo, y esa fue quizás la noticia del día, y todo lo demás se quedó atrás. Entonces, eso pasa comunicacionalmente, pero siempre hay espacios, creo yo, de periodismo muy serio, periodismo responsable, no imparcial, porque creo que el periodismo no tiene que ser imparcial, tiene que tener una posición, pero sin demonizar a quien quizás no les cae bien o hay que destruir porque lo dice alguien, ¿no? Entonces, eso sucede siempre. Muy bien. Ya para finalizar las últimas preguntas, que son solamente 2, le agradezco nuevamente por estar aquí, pero quiero que en estas entrevistas nos vayamos más allá de una simple entrevista, sino es una charla también, ¿no? En este momento me viene a la mente, yo en algún momento sí estuve un poco en una curiosidad de saber qué va a pasar cuando Esteban Torres se ponga como candidato, y lo que pasó en la última elección fue que ganó, ¿no? Que tuvo sus votos, y ahora sí estamos prácticamente validados de 100%. ¿Qué esperamos en estas próximas elecciones? Siempre hay incertidumbre en un proceso electoral. Uno puede tener ciertas expectativas y al final las personas son las que deciden. La democracia es muy curiosa, eso de que el elector nunca se equivoca, yo creo que sí, a veces nos equivocamos y no van siempre los mejores y los más preparados, pero esta elección es para mí muy distinta a la que hubo hace 2 años. Yo hace 2 años no era tan conocido, no tenía un conocimiento que en política se llama profundidad. No solo basta con saber quién es el nombre, sino qué ha hecho, quién es, qué personalidad tiene. Hoy tengo ese conocimiento más profundo. Por supuesto, eso, cuando uno es conocido, no le quiere el 100%, hay gente que quiere, hay gente que no quiere, pero electoralmente digamos que estoy muy bien en esta elección, espero ganar muy bien, y si eso no se llegara a dar, porque también puede pasar en democracia y las elecciones legislativas se contaminan mucho del desempeño de los presidentes, no son elecciones, digamos así, limpias, que uno pelea cara a cara en una alcaldía o una prefectura, por ejemplo. Si no se llegara a dar ese resultado, también me quedaría muy tranquilo, pero yo aquí lo dejo todo en la cancha, hago más campaña que nadie, trabajo como si no tuviera ni un solo voto. Yo creo que nos va a ir bien, y yo siempre, como católico que soy, confío en los designios divinos, ¿no? Y Dios sabe si nos pone o no nos pone donde queremos estar y las razones por las que sucede. Le felicito y de verdad que le deseo lo mejor. Me gusta mucho que, muy aparte de una ideología, un partido político, como ambateños, como tungurahuenses, pues nos representen bien. Y pues sí, lo he visto y por eso me animé mucho a esta entrevista. Me gusta mucho pues que estemos activos con el movimiento. Y esto, pues para cerrar, ¿alguna vez hemos pensado en la alcaldía de Ambato? Bueno, eso me han preguntado todos. De hecho, en estas campañas, y esto es importante saber, para muchos ciudadanos el asambleísta no es importante, porque el asambleísta no hace obra, pues no está en el día a día, no está tapando el hueco, no está haciendo la canalización. El trabajo del asambleísta es muy etéreo a veces, se discuten leyes, ¿qué harán? Y hay mucho ese pedido. Yo no hago política si no siento un llamado. No he sentido realmente un llamado para ser candidato a la alcaldía de Ambato. Me parece muy interesante la prefectura de Tungurahua, porque se pueden hacer cosas interesantes. La provincia de Tungurahua es preciosa, es bellísima y tiene un potencial que creo que todavía no se ha desarrollado, pero por lo pronto estoy concentrado en este tema de la asamblea. Espero ganar esta elección, quizás el 2025, que tengo todavía una posibilidad, ganando esta elección, de ser candidato nuevamente. Lo meditaría, creo que quizás uno a veces cumple su ciclo, y no es bueno prolongarse cuando ya no se siente ese llamado, pero por lo pronto estoy en esto, siento un llamado a esta batalla legislativa, a los electores, a los tungurahuenses, a los ambateños, y ellos son los que hoy me dirán, queremos que sigas o queremos que no sigas, y ahí se verá el futuro político, ¿no? Y esa prueba yo creo que ya la pasamos en la anterior elección, porque eso era como que algo que iba a verse qué iba a pasar. Sin duda alguna, muchos pensaban que yo no llegaba, y yo tenía mis números, trabajé con mucha fuerza, llegamos, pero cada elección es distinta. Yo quizás, como le digo, tengo una ventaja hoy, soy más conocido. Antes yo tenía la imagen de ser el hijo de papá, quizás el hijo de mi padre, conocido. Yo creo que en estos 2 años ya he podido demostrar mi propio carácter, mi personalidad, que es propia mía, es distinta incluso a la de mi padre en muchos aspectos, y esa es mi carta de presentación, ¿no? Que es frontalidad, honestidad,
defensa a ultranza de lo que yo creo, que puede ser lo que no todos en algún momento crean o defiendan, pero yo lo hago con mucha honestidad, firmeza, y jamás al vaivén de las presiones o de lo que lamentablemente molesta a los ecuatorianos, que es aprovechar la designación para beneficiarse en lo personal, peor aún en lo económico. Así que eso es mi carta para estar en esta elección. Muy bien, y eso nos hace reflexionar algo que ahora mismo me vino a la mente, que a veces el decir, el criticar, el juzgar, el quejarnos es bastante fácil, pero ponerse a hacer las cosas, ponerse a entrar en el mundo de la política es otra historia, ¿no? Y someterse a la crítica, ¿no? No, especialmente en eso, sí, algo muy simple que es a veces en el barrio. Así es. Es algo que puede ocasionar ese celo o ese tipo de comentario de alguna forma mal visto. Y ya que estamos hablando de eso, para cerrar esta entrevista muy interesante, que les invito a todos que sigan pendientes de Ambato Visión, de aquí del barrio Cachapamba estamos muy contentos de que de alguna manera este nuevo Ambato, ¿no? Porque le hemos puesto así ahora, la marca ciudad, lo que se llama Cachapamba, sí. El primer Ambato lo hemos puesto acá. Qué interesante, qué bueno. Porque tenemos una historia que quisiéramos compartir, y la estamos compartiendo en nuestro periódico digital, que ahora lo podemos tener en cada medio. Para esto, para cerrar, ¿cuál es su mensaje para finalizar para la ciudad de Ambato, para los suscriptores de nuestro canal y para los seguidores también de nuestro barrio querido Cachapamba, el primer Ambato? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, mi mensaje es primero a todos quienes tienen cierta apatía por la coyuntura política y por lo que se viene, que sepan que el 20 de agosto estamos llamados a elecciones, es decir, ya en 30 días, que habrán 4 papeletas donde ustedes decidirán el futuro del país con un nuevo presidente de la República. Lo mismo con los asambleístas, hay una consulta importante sobre el petróleo del Yasuní ITT, y que cuando vayan a tomar esa decisión se acuerden de mí, se acuerden de Esteban Torres, un abogado joven, firme, al que ya han visto en acción, porque es muy distinto ver o pensar que puede hacer alguien que no se conoce. A mí me conocen, saben lo que yo he hecho, saben en qué he acertado, en qué quizás me he equivocado, pero sobre todo cuál es mi carácter. Y mi carácter es de frontalidad, juventud, decisión, no tener miedo a absolutamente nada. Yo no creo que un político tiene que ser miedoso, y yo me considero un político valiente y decidido, y esa es mi carta de presentación. Eso es lo que yo ofrezco al servicio de Tungurahua, de Ambato, que básicamente es una defensa de los intereses de la provincia, porque soy un diputado, un soldado de la provincia, y por supuesto la proyección de aportar en todo aquello que nos haga vivir mejor. Tenemos que vivir mejor. Siempre se puede estar peor, y esta elección, si hacemos bien las cosas y decidimos bien quiénes van, nos puede permitir vivir un poco mejor. Lo que no podemos permitirnos como ciudad y como país es vivir peor, porque eso nos cuesta muchísimo, y eso es algo que más bien queremos dejar atrás. Sí, hay que tener en cuenta siempre subir de nivel, de estar cada vez mejor. Yo me recuerdo que hace poco estábamos con todas estas calles aquí afuera repavimentado, y ahora después de esta última administración tenemos puros huecos que en vez de mejorar hemos puesto mejor. Entonces tenemos que tener más conciencia, y este mensaje también para las autoridades, que por favor tengan en cuenta estos pedidos del barrio. Les agradezco mucho por su sintonía, por su audiencia. Les esperamos en la próxima edición de estas entrevistas Mi Voto, Elecciones 2023, aquí en Cachapamba TV, el informativo de los barrios, y Ambato Visión, que nos puedes encontrar en ambatovisión.com y en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, muchas gracias. English is Possible nace como una necesidad de aprender el inglés de una forma tranquila, sin estrés y sin presiones. En un mundo tan rápido,